Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Bueno, me parece que había cortado a Freixedo. Respetemos el turno. Ya que se nombró a Hynek aquí, quiero defender a Hynek de, no sé, alguna sombra que le pusieron encima. Hynek, primero quisiera que ustedes, que no lo saben, probablemente supieran cómo murió Hynek. Murió de una manera inesperada y muy sospechosa, porque Hynek parece que empezaba a hablar ahora. Yo he hablado con Hynek unas cuantas veces y le he dicho a Hynek, me extraña que estuvieras 11 años en el proyecto Blue Book y no hubieras descubierto todo lo que había detrás. Pero después él, cuando se estableció en Chicago, ya aparte, con un dinero que le venía no sabía dónde, pero empezó a decir, a investigar sobre el fenómeno OVNI con seriedad y a decir claramente que sí, que él creía en todo eso y iba mucho más allá. Y fue al hospital, hace poco tiempo, fue al hospital para una ligera intervención, lo convencieron de que se operara de otra cosa y no salió del hospital, lo cual nos tiene muy con la mosca en la oreja. Bueno, eso es lo menos, y me parece que siempre fue, honestamente, más bien fue bastante lento Hynek en sus deducciones. Tercero, yo tengo que decir honradamente que no creo nada en las cosas que nos dice la NASA. La NASA nos ha mentido mucho y me fío, pues me fío de lo que ha dicho Gordon Cooper, al cual le han tapado la boca, y sobre todo gente como astronautas, Godin, por ejemplo, las cosas horribles que dijo de la NASA dice, los está engañando a ustedes. Todo eso que manda para arriba no es para lo que dicen, sino para otras cosas. Eso es lo que se me ocurrió decir cuando... Y por último quiero decir que yo no digo que sean precisamente extraterrestres, yo sí admito que hay unas entidades superiores al hombre, más inteligentes, y que hay cantidad de ellas diferentes unos de otros, y algunos pueden ser extraterrestres, eso sí, pero otros casi ciertamente no lo son. El fenómeno OVNI es complejísimo, y también tengo que decir que la ciencia pues hace bien, sigue sus métodos, sigue sus pautas, pues que siga. Ahora, por favor, cuando le hablen de platillos volantes, no le pregunten ni a astrónomos ni a científicos puros, vayan a la gente que ha estado en esto y saben decirle, por ejemplo, fulano de tal, yo lo vi un día cuando, por ejemplo, Isabel Tutá estaba tendiendo la ropa delante de su bebé, vino un ovni, bajó a toda velocidad, la succionó al bebé y se lo llevó a los dos. Vayan y preguntan a la Guardia Civil en tu país. ¿De dónde? En Perú. En Cajamarca, en Perú. Y preguntan, ahí está toda la... ¿Cómo? En mi país la Guardia Civil para información es absolutamente inconfiable. Esto lo afirmo de manera categórica. No es fiable. No fiable, bueno, no sé si ya no fiable o no, pero de hecho a la Guardia Civil le llegaron esos informes, pero se los dieron, ellos no estaban allí cuando sucedió eso, se dieron todo el barrio en que sucedió. Y así como este, pues hay 40.000 casos, que la ciencia, pues lógicamente los desconoce, como yo le decía, el caso de Meyer, ahí lo tienen filmado y grabado, estudiado, porque sucedió que un día pasaba precisamente, estaba él filmando a su gran ovni, y detrás pasó un caza suizo, y precisamente en el contraste con el caza y el ovni, cómo se movían las ramas y todo, han hecho un estudio de todo tipo a través de ordenadores. Y dicen, ciertamente, esto era un objeto que no se puede decir lo que es. No se puede decir lo que es, pero ciertamente no es de este mundo. Aquello no era como un caza, ni mucho menos. Yo creo que el señor Freixedo tiene razón. Cuando se trate del fenómeno OVNI, el estudio sociológico del fenómeno OVNI, no se nos tiene que preguntar a los científicos. Yo creo que tiene razón. Hay que preguntar a lo que él llama los expertos en omnología, o como se llame esta ciencia. Porque sí, efectivamente, lo hemos dicho ya antes, no podemos nosotros hacer el estudio, no tenemos nuestros métodos, es imposible. Sí. Si yo quisiera matizar esto un poco, a mí me parece que a los científicos duros, a los expertos en ciencias naturales, sin embargo, yo creo que sí hay determinadas disciplinas y ciencias que tienen mucha relevancia al problema. Son las disciplinas y ciencias humanas, la sociología, la antropología, la psicología. Concuerdo absolutamente con lo que acaba de decir Salvador Freixedo. Creo que frecuentemente estamos utilizando un término que a mí me parece inadecuado cuando hablamos de extraterrestre. Tal vez habría que hablar de paraterrestre. Y si habláramos de paraterrestre estaríamos un poco más cerca tal vez de la verdad. A mí me parece que frecuentemente el prestar excesiva atención a los aspectos sólidos, duros, materiales de estos fenómenos, y no me refiero al caso de los círculos, porque la conexión entre los círculos y lo extraterrestre no es clara todavía.
el prestar demasiada atención a esto nos hace dejar de lado asuntos que son, a mi modo de ver, más directamente relevantes, que son los que se refieren a las experiencias psicológicas, las experiencias parapsíquicas, la naturaleza de las experiencias sociales vinculadas con esto, lo que podríamos llamar, y en esto también tengo una cierta convergencia con Freixedo, las fuentes de la profecía, las fuentes del fenómeno religioso. Creo que si nos acercáramos más directamente por esta vía, probablemente llegaríamos a una comprensión mejor de este fenómeno. Sí. Claro, se están repitiendo, creo que estamos de acuerdo casi todos, se están repitiendo los grandes mitos. Únicamente que con nuevos ropajes, pero son los grandes mitos de siempre. Claro, mito no significa necesariamente mentira, No, fantasía, ni ficción. Claro, puede mucho significar menos. y significa frecuentemente algo que se basa en algún género de experiencia que tiene cierto grado de objetividad, pero cuya naturaleza desconocemos todavía. Pero bueno, por ejemplo, Salvador, que conoce perfectamente las Sagradas Escrituras, no sé si para él siguen siendo sagradas, las conoce perfectamente, y hemos hablado muchas veces de ello. Vemos como no solamente en la Biblia, no solamente en los apócrifos, en el Popol Vuh, en el Mahabharata, en todas las escrituras de las grandes culturas, encontramos referencia a naves, a guerras aéreas, que después han sido perfectamente aprovechados por autores oportunistas o inteligentes. Pero es un gran mito. Todo lo que viene de arriba viene o bien a ayudarnos o viene a atacarnos. Bueno, realmente el mito del ataque sería desde abajo. El infierno abajo, el cielo arriba. Pero se repiten los grandes mitos, Salvador. Y se repiten porque tal vez el mundo lo necesita. Pues de ahí mi insistencia en que el fenómeno existe. Es un fenómeno real. La sociedad lo demanda, la sociedad lo quiere. Eso lo leo yo también, Antonio. También es normal que tú decías, me parece en la presentación del programa, que el primer misterio es el hombre. Claro, bien. Claro. Pues yo pienso que si el hombre es muy limitado y se preguntará mucho sobre sí mismo, también puede pensar, o sea, el hecho de que uno se imagine que del cielo pueden venir cosas, pues es bastante inherente probablemente a esa duda, a ese misterioso desconocimiento. Claro. No significa más, en principio, no digo que después no haya más cosas, digo que en principio, sí, perdón, Cistara, que hace tiempo que no habla, además. No, es que del cielo realmente vienen cosas, no es que pueden venir, es que vienen. Es que viene. Evidente. Pero entre otros los meteoritos, por lo menos. Entre otras muchas cosas, ¿no? Radiaciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que se estaba haciendo, y es que quizá la ciencia, como se ha dicho antes y como se suele llamar dura, tiene dificultades para moverse en este ámbito. Dificultades que no deben ser menospreciadas y que deben ser comprendidas. Deben ser comprendidas. Eso es lo que yo le pediría a la mayor parte de la gente, porque admitiendo que es un fenómeno sociológico muy importante, donde yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, ¿por qué no? Yo creo que la ciencia no se debe encasquillar en un ambiente, digamos, asocial, por lo menos, ¿no? Entonces, entiendo que nosotros no tenemos más remedio, si quieren una opinión científica, que trabajar con la metodología científica. Desde ese punto de vista, pues tiene que surgir un fenómeno que sea fiable, donde se den unos márgenes de error, donde haya posiblemente una repetitividad, etcétera, etcétera. Cumplir todos los digamos, mandatos que da el pensamiento científico. Pero hay casos en los que la propia ciencia entra en contradicción, y si no, pues la ciencia no prosperaría. Concretamente, por ejemplo, cuando se habla de los movimientos superluminares, bueno, pues cuando uno hace interferometría de larga base, de gran base, el VLBI, y lo aplica al espacio profundo, pues en el estudio de los cuásares resulta que se detectan movimientos que, teniendo en cuenta la distancia donde se supone que está el cuásar y teniendo en cuenta la velocidad a la que se propaga el frente de onda correspondiente a una perturbación, uno hace una división muy sencillita y aquello sale que, vamos, por encima de la velocidad de la luz con mucho. Bueno, entonces el mundo dice, bueno, aquí, luego eso de que la velocidad de la luz es una magnitud limitada, son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, eso no es cierto. Aquí hay un hecho natural, un fenómeno natural que lo prueba. Claro, estaríamos ante un caso como tantos y tantos y tantos que se dan en el mundo de los supuestos ovnis. Solamente que en este caso con toda clase de datos y siguiendo todos los procedimientos científicos. Bueno, pues hay una explicación. Hay una explicación porque realmente ese fenómeno no se tiene que entender en la forma en la que aparece como inicialmente interpretable, sino más bien como una proyección, o sea, es una perspectiva
de otro movimiento que, dado el enfoque con que nosotros lo miramos, nos parece, aparentemente, que el fenómeno se propaga a una velocidad superior a la luz. Esa es la explicación que hoy se le da desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, quiero decir que contradicciones en el mundo de la ciencia son enormemente sabrosas. La ciencia progresa así, y yo no pienso, como mucha gente, o como alguna gente cree, yo no pienso que la ciencia, sobre todo en el mundo de la física y de la astronomía, esté próxima a quedar acabada en los próximos, digamos, 20 años, digamos 25 años, todo lo contrario. Yo creo que la ciencia no es más que una manera que tiene el hombre de acceder, de aprender la realidad, pero sin acercarse excesivamente a ella porque no tiene capacidad para hacerlo. Se me está ocurriendo a propósito de lo que decían ustedes hace un momento, que quizá lo que ocurre, Freixedo, es que los, no sé cómo llamarlo, los omniólogos, ustedes los que se dedican a esto, llegan a unas conclusiones, estudian, llegan a unas conclusiones, etcétera, y la gente en general lo que quiere es que el científico además lo corrobore, y de ahí viene la discusión. El científico dice, no, yo con mi metodología no puedo corroborar nada. Entonces a lo mejor esa discusión es una falsa discusión. Entonces lo que ocurre es que se pretende el certificado del científico y el científico no lo da. Por eso yo siempre suelo decir, los científicos, cuando lleguen a esto, que lleguen, pero yo no me arredro y no estoy esperando a que lleguen, no, yo sigo, porque hoy día sigue el fenómeno actuando. Por ejemplo, yo le pregunto a los científicos y lógicamente no saben nada, no pueden saber nada de esto. ¿Qué saben ustedes de las experiencias genéticas que esos llamados extraterrestres están haciendo ahora con miles de mujeres en el mundo? A las cuales las dejan en cinta, en estado, y a los 3 meses vienen y le quitan el feto. Bueno, pues hay cientos de casos, cientos, créanlo o no lo crean. La gente que se dedica a estudiar eso lo saben, ¿verdad? Pero es naturalmente que el físico, el astrofísico, el químico, el biólogo, no saben nada de eso, naturalmente. De todas maneras, a mí lo que sí me sorprende, Freixedo, es que haya tantos casos de tantas cosas como usted cuenta, y no es una provocación lo que estoy diciendo, pero ahora, yo no conozco a ninguno, ni de referencia. Perdón que se lo plantee así, quiero decir. Es que además, si hubiera tantos casos como ese, comprobables, quiero decir, ¿no? Sí, comprobables y comprobables. Tendríamos que tener algún vecino, alguien que conociéramos, ¿no? Porque hay que tener un cierto sexto sentido. Mira, te voy a dar una cosa que me arriesgo muchísimo con eso. Fíjense, están sucediendo cosas enormes, no solo en el plano político, en todos los planos. Fíjense en la cantidad de niños rubios que están naciendo en el mundo, hijos de padres de pelo negro y de raza negra. Niños con ojos claros. Nada más les doy ese dato ahora. Mendel. Pasa desapercibido completamente. Hace poco empezó a sospecharse por uno, por otro, a que algo estaba pasando con precisamente con las experiencias genéticas en las mujeres. Empezaron a someter, va a someter a hipnosis. Y ahí tienen los libros de Booth Hopkins, ¿verdad? No hecho por mí, por un loco, un señor que vive en Nueva York. Ahí tienen los libros de Stryber, hecho por otro neoyorquino, y que de repente caen en la cuenta y empiezan a hacer experiencias de todo tipo y a descubrir que es una realidad lo que está pasando ahora. Son cosas que están sucediendo, ojo, y esto hace muy poco tiempo que está sucediendo. Perdón, hay una cosa que yo admitiendo, y como he dicho antes, yo respeto cualquier posición de una persona simplemente por ser persona. Entonces, yo es que no... En la Comisión 51, a la cual pertenezco, y a Sagan, que se dedica al estudio de la vida extraterrestre. Es una comisión formada por la Unión Astronómica Internacional. Es decir, que achacar tampoco el hecho de que vivamos de espaldas a la realidad. Intentamos aproximarnos a ella todo lo que podemos, pero lo que no podemos hacer los científicos es traicionar nuestra función dentro de la sociedad. Nosotros tenemos que actuar así. Y entonces, si todos esos casos que usted me dice, en lugar de decirme, ha habido no sé cuántos casos, 33 casos, no sé qué, oye, démelo usted, facilíteme, por favor, esa información para que se adapte a mi metodología, y entonces a lo mejor empezamos a entenderlo. Yo lo que nunca he visto es que haya alguien de ese mundo que haga lo que yo le pido. Mira,
que dice que los científicos no se dejan embutir o algo por el estilo. No, yo no he dicho Las eso. tres academias de ciencia norteamericanas, vilmente, cuando el informe Condon, que fue un informe totalmente falseado para negar el fenómeno OVNI, cuando él publicó un libro así de gordo que era todo mentira y hoy día lo reconoce todo el mundo, las tres academias dijeron, como ya el doctor Condon de la Universidad de Colorado ha dicho esto, que el fenómeno OVNI no sirve, no existe semejante cosa, nosotros no vamos a estudiarlo más. Las tres academias... Perdón, yo le estoy hablando de una organización internacional donde todos los países están representados, todos los países de la Tierra, no depende de ningún gobierno. Sí. Entonces, aquí no hay manipulaciones políticas créame, a la vista. Por lo hay enormes intereses, y por la otra parte hay enormes intereses, y si intentamos no buscar, como decíamos antes, y decía muy bien Andrés Ripoll, un punto de entendimiento, pues seguro que no lo encontramos. Y si de eso le sirve a alguien para mejor vivir, pues mejor para él. Pero que quede claro. Ha surgido una cuestión dentro de este debate. Hay una situación bastante desafortunada en la que se ha creado. Se trata del caso de nosotros contra ellos. La gente que no quiere creer por la credibilidad científica y aquellos que conocen los hechos reales. No, señor Delgado, se ha insistido mucho a lo largo del programa. Yo esto, ahí sí que me pongo del lado de los científicos en esto nada más. Han dicho que ellos no dicen que no crean. Es otra cuestión, que no niegan. Dicen que no, que ellos no lo corroboran científicamente. Eso, no puede usted hacerles decir lo que no han dicho. No digo algo que ellos no hayan dicho. Lo que digo es que aquellos que han experimentado o que han tenido experiencias con fenómenos extraños, parece que es que tienen que informar a la comunidad científica, que tienen que conseguir la confianza de los científicos. Nadie tiene una licenciatura en ovniología, nadie tiene un título en las formaciones de esos cultivos. Entonces, ¿quién creen que son para erigirse en dioses, para recibir los informes de lo que ha ocurrido, para poder dar el sello de credibilidad? No debería ser así. A eso me refería. Aquí está ocurriendo algo que está más allá del mundo material, algo que no comprendemos. Por tanto, debería organizarse de forma que existiera una especie de parlamento, algo bueno, oficial o extraoficial, pero bueno, gente que tuviera suficiente interés por este tema como para recabar los datos, para formar la base de ese banco mundial de datos que yo he mencionado antes, para informar a la gente en vez de provocar enfrentamientos, porque usted no va a ceder, usted tampoco va a ceder, porque están totalmente seguros de sus propias experiencias, de lo que creen, con toda la razón. Pero bueno, no sería bueno ceder un poquito. Yo no estoy seguro de nada. Lo que sí que digo es que hay determinadas cosas que el método científico me permite asegurar. No he dicho nada más que eso. Ni en ningún momento estoy identificando mi persona como ser humano con mi profesión. Son dos cosas muy diferentes. La verdad que cuando hablo como científico, si lo que quieren de mí es una opinión como científico, tengo que ponerme como científico. Tengo que respetar las reglas del juego. Como persona, estoy dispuesto a comprender las necesidades, la sociología que hay debajo de todo esto, digamos, la dureza de la vida actual, el problema que puede significar para mucha gente vivir sin Dios. Cosas de estas estoy totalmente dispuesto a entenderlas, a hablar sobre ellas cuando se quiera y como se quiera. Pero son dos cosas distintas. Es que hay dos puntos interesantes. Mencionaba el señor Delgado algo, y es que si pudieran formar un banco de datos para intentar poner de acuerdo a la ciencia oficial, esto no interesa a nadie. Señor Delgado, esto no interesa. En el momento en que nos pusiéramos de acuerdo con los científicos para analizar el tema seguramente terminaba, y no interesa. No interesa porque esto es un gran negocio mundial, entonces no conviene. Y otra cosa que decir a los científicos es que, por favor, sigan ustedes así, para que podamos confiar en la ciencia. Claro, si ustedes empiezan a hablarnos como contactados o iluminados, perderíamos la confianza totalmente. Cuando Salvador Freixedo habla de pilotos, sabemos que ha habido una campaña de descrédito contra el fenómeno OVNI que se organizó en Estados Unidos. Incluso llegó a decir, un piloto que ha visto un OVNI se le tachará de borracho. No, pero yo no creo que sea en contra del fenómeno OVNI. Yo pienso que es para tranquilidad de los viajeros.
De verdad, si yo voy en un vuelo de cualquier compañía aérea y me entero que el comandante de la nave ha visto ovnis, no voy a ir muy tranquilo, voy a ir muy inseguro, voy a ir pensando, bueno, a ver si este es un contactado, en un momento determinado, el gran hermano de arriba le dice, estrellate, y el tío se estrella. De verdad, sigan ustedes siendo duros, porque es lo que requerimos de la ciencia. Vamos a ver, si les parece, vamos a estar aquí porque si no el tiempo se nos va a echar encima. Y bueno, quería intervenir usted. Inmediatamente pasamos a las preguntas de la redacción, que así seguro que hay otras cosas que no hemos abordado y que ellos nos preguntan. Creo que tengo una respuesta para la pregunta que hacías hace unos minutos. Se ha hecho investigaciones, y estas sí son investigaciones rigurosamente científicas. Y hay un hecho que ha sido comprobado. Existen ciertos tabúes en nuestra sociedad que inhiben a la mayor parte de la gente de hablar de cierta clase de temas, por más que estén preocupados. Y lo que decía Delgado al comienzo de esta reunión es absolutamente cierto. Una vez que uno comienza a darle confianza a la gente, comienzan a aparecer experiencias inusitadas de todo género, que estas mismas personas no cuentan en otras condiciones y circunstancias. Yo no sé, ni puedo saberlo en estas condiciones, si lo que dice Freixedo acerca de estos embarazos y retiradas de fetos sea cierto o no. Lo que sí sé es que cuando yo, con mis métodos científicos de antropólogo, comienzo a hacer entrevistas y comienzo a permitir que la gente se exprese, obtengo en un 70% de casos que la gente sí me cuenta historias de este tipo. Hay algo, José Luis, que me parece importante, el hecho de, no me refiero ahora en este caso a tu investigación científica, puesto que empleas la metodología antropológica, pero que muchas veces en parapsicología, en estas ciencias marginales, el hecho de utilizar tecnología se da como que se está haciendo ciencia. Es una cosa, claro, una cosa es manejar un aparato electrónico y otra cosa es estar haciendo ciencia. Claro. Creo que no hay que confundir esos términos. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos allá, si les parece. Ya saben ustedes, lo hemos dicho al principio, que el programa de hoy es grabado. Es agosto y estas primeras semanas de septiembre son grabados, pero que sin ninguna modificación sobre lo original, sobre la primera copia. Mejor dicho, sobre el original, no sobre la primera copia. Y solo la redacción es la que tiene que intervenir en estos casos, porque ustedes no pueden hacerlo directamente. No coincidimos en el tiempo entre la grabación y lo que ustedes están viendo. José Luis Merino, buenas noches. Vamos con las preguntas de la redacción. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos por el señor Freixedo. Los extraterrestres que nos visitan... Oímos mal aquí. Oímos mal, a lo mejor conseguimos oír un poquito más alto. Adelante. Para el señor Freixedo decía, los extraterrestres que nos visitan son amigos, en su juicio, de los humanos o son enemigos. Es como los hombres que nos visitan, ¿son amigos o son enemigos? Depende, hay de todo. Yo creo que son neutros. Ellos vienen siempre, como vamos las razas superiores y el hombre con los animales, a buscar lo que le conviene a ellos. Ahora, hay de todo. Los hay que se portan directamente mal y los hay que indirectamente se portan mal y los hay que se portan bien directamente. Hay de todo, absolutamente. Otra pregunta. Señor Fuensalida, ¿conoce usted, puede decir algo sobre el informe Matrix? No, lo desconozco. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Es que no se oye bien. No se oye bien. Oigamos por los auriculares, que me dicen que se oye mejor, pero creo que se oye prácticamente igual. Tal vez si... Adelante con la pregunta, José Luis. ¿Cuál es el informe de Matrix? De nuevo la pregunta, José Luis. Sí, era esa. ¿Qué opina o si puede decir algo sobre el informe Matrix? No lo conozco por ese nombre, pero tal vez si aclara un poco qué es el informe Matrix, tenga algún conocimiento ¿Qué de es el informe Matrix? No, es un conjunto de todos estos documentos que han ido apareciendo en los 2 últimos años en Estados Unidos debido precisamente a esta acta de libertad de información, más muchos otros rumores que habían estado ahí solapados durante años y que al aparecer estos documentos oficiales del gobierno norteamericano, sobre todo de la agencia de la NSA, no de la NASA, sino de la National Security Agency, pues afloraron y salió un informe. Ahora va a salir el tomo número 2 del informe Matrix, en lo cual se habla ya no de estas que estamos hablando aquí, sino se habla de la actividad que están teniendo en el mundo ciertos tipos de extraterrestres, sobre todo. Otra pregunta. ¿Cuál es la opinión del señor Alés del fracaso de la alerta OVNI celebrada en San José de Valderas el pasado mes de abril? Bueno, el fracaso relativo, porque hubo una extraña luz sobre la sierra de Madrid, sobre Guadarrama.
hubo una luz allí que vio mucha gente. La verdad es que no se ha fotografiado, pero vamos, fracaso no fue. Fracaso no fue en tanto en cuanto hubo miles de personas en San José de Valderas que vienen a confirmar una vez más el fenómeno sociológico. Hubo gente que pintó el signo de humo sobre la tierra, hubo gente que confundió avionetas con ovnis y cayeron de rodillas al suelo. O sea, no fue fracaso. El tema interesa. La alerta ovni Desde el punto de vista sociológico. Naturalmente. La alerta siempre fue un fenómeno de experimentación de la comunicación, de ver hasta dónde puede llegar el poder de la radio, el poder de convocatoria de la radio, y después si aparecía algo, aparecía. Pero la mayoría de los ovnis que se vieron en mis alertas ovnis, que ya son famosas, eran ovnis de la TUA o ovnis de Iberia, pero eran estos, ¿no? Ahora, el 7 de abril no hubo tal fracaso, pues hubo una luz misteriosa sobre la Sierra de Madrid, y hubo un montón de testimonios. Como fenómeno sociológico no fue fracaso. Como fenómeno ovni, pues yo no sé lo que era la luz, pero desde luego era un objeto no identificado. Hubo confirmación oficial esa misma noche de que efectivamente había una luz sobre Guadalajara, aunque qué era, yo no lo sé. Por lo tanto, fracaso no. Ahora, lo que ha ocurrido con la alerta ovni es que, y yo no vengo aquí a quejarme, es que se han aprovechado todos los medios de comunicación, se han aprovechado de ella sin mencionar las fuentes. Y en este país, se ponga como se pongan los demás, el rey del misterio soy yo. Y el rey de las alertas ovni soy yo. Entonces, que haya habido periódicos que hayan hecho, fíjate qué trabajo tan dificultoso, dedicar una página completa a la alerta ovni sin mencionar a Radio España de Cadena Ibérica ni mencionar a este pobre periodista. ¿Qué esfuerzo hay que hacer para no mencionarlo? Sí, realmente. Y qué coincidencia que una emisora estatal, no sé de qué número, porque como tienen tantas, no sé qué emisora era ya, si la 9 o la 14, el mismo día que yo hacía mi alerta ovni, hacían ellos otra. Claro, esto me parece realmente ridículo. No hubo tal... sí que es una sospechosa coincidencia. Sí, no hubo tal fracaso, fue todo un éxito una vez más. Ahora, lo que no podemos esperar es que aterrice un ovni en San José de Valderas o en la Plaza de España. Si eso ocurre, yo me muero del susto, de verdad. Sobre los esfuerzos que hacen algunos colegas para no citar, es difícil. eso hay cantidad de ejemplos porque qué maestría. Aquí yo he visto páginas enteras de periódicos supuestamente muy importantes con entrevistas de personajes que parecían caídos de un ovni en España, que habían estado en la clave y sin citar para nada que hacían en España, claro, o que hacían en este momento. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Sí, hombre, pero vamos. Eso nos satisface. Era buena oportunidad para decirlo, no. Sí fue un éxito. Una vez más fue un éxito. Adelante, José Luis. El señor Quintana citaba hace un momento a Carl Sagan como compañero, colega en una comisión a la que pertenecen ambos. A propósito de esa cita, ¿qué opina sobre las declaraciones del señor Sagan, famoso astrónomo y consejero de la NASA, en las que afirma que estamos siendo vigilados? No tengo ninguna opinión particular al respecto. Si lo ha dicho, sabrá por qué lo dice. Yo, desde luego, datos científicos de que estemos siendo vigilados no tengo más que, efectivamente, si se entiende que puede recibirse información de las estrellas, de cualquier objeto que tenga una temperatura determinada, emita una radiación y pueda llegar hasta aquí, pues en ese sentido amplio de los términos, estoy totalmente de acuerdo, estamos siendo vigilados. Es un objeto más a catalogar por cualquier clase de inteligencia. Y insisto que la ciencia oficial no presume, ni mucho menos, que la vida únicamente se ve en la Tierra. Por supuesto que no. Luego, entonces, hay indicios indicios racionales de que pudiera haber vida y, por tanto, alguien que pudiera estar interesado en saber cómo funciona el sistema solar y la clase de actividades que aquí se llevan a cabo. Personalmente no tengo otra opinión con respecto a que Sagan, pues su opinión y bueno, pues él sabrá. Claro, lógicamente. No, estaba mirando aquí porque en la documentación que teníamos efectivamente recoge de un artículo publicado en el diario Ya el 15 de octubre del 90 de Sagan, dice: los ovnis no son un fenómeno ni nuevo ni reciente, ya que han sobrevolado la Tierra desde hace siglos, pues las primeras descripciones responsables y concretas de los platillos volantes vienen desde la Edad Media, aunque con mucha mayor claridad y frecuencia desde hace 200 años. Simplemente nos observan visitando nuestra cultura, nuestra civilización, de lento progreso desde su civilización infinitamente más avanzada. Esto me sorprende. Es sorprendente que Carl Sagan diga eso. Pero o a lo mejor tengo mal la cita, porque esto está publicado en el día. No, a mí no me extraña nada que Carl Sagan diga eso, porque tiene un olfato tremendo para ver por dónde va el interés de la gente. Por otro lado, sí me extraña mucho. Coincido plenamente con eso. Yo también.
Desde que hizo su programa en televisión, Coincido su plenamente. serie en televisión, vio el color del dinero Sí, sí. y a partir de ahí, pues, Estoy completamente de acuerdo. no es el mismo. Que ha no es dicho el cosas mismo. contrarias a esa en otros tiempos. Sí, sí, pero todo el mundo puede decir cosas contrarias y, bueno, si obedecen a una lógica. Cuando hay intereses de por medio, entonces esas cosas tienen otro sentido. Otra pregunta, José Luis. Y para el señor Delgado, le preguntamos si cree que algún día los humanos llegarán a convivir con los extraterrestres y cuándo calcula él que puede ocurrir eso. Bueno, esa es una pregunta bastante popular actualmente, que va ascendiendo en popularidad, desde luego, porque hay un mayor interés, una mayor conciencia actualmente por parte de la gente en relación con lo que está ocurriendo, de forma que la gente cree, bueno, que hay unas mayores manifestaciones en las diversas formas en las que se están produciendo y que estas van increciendo. Mi opinión es que estamos observando cosas que van creciendo por varios motivos, y uno de los motivos no dista mucho de la observación propia de lo que estamos haciendo nosotros con nuestro planeta, con toda la contaminación y la destrucción que se está produciendo. Hay un sentido de urgencia en este campo, y entonces mi propio interés, por ejemplo, en el estudio de estas formaciones es que, bueno, esta nueva era en la que estamos entrando recalca este tipo de pensamiento, desde luego. No sé si era exactamente la respuesta a la pregunta, José Luis, pero en fin, continuemos. Para el señor Ripoll, usted ha dicho no niega la evidencia de la existencia de ovnis. ¿A qué atribuye entonces el secretismo de los estados sobre tal realidad? ¿Cree que los organismos oficiales intentan ocultar pruebas o indicios de que los extraterrestres pueden estar visitando la Tierra? Bueno, es que son dos cosas lo que se atribuyen a Ripoll muy diferentes, lo uno y lo otro, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, eso es lo que efectivamente yo no niego la existencia de las evidencias que nos presentan de que objetos extraterrestres, bueno, objetos que no están en la Tierra, digamos, han sido identificados. El secretismo, yo no creo que haya secretismo. En eso lo niego, que haya secretismo. O sea, yo pienso que los países en los que se han producido o que son responsables de que se haya producido alguna identificación de algún objeto se haya encontrado algún objeto no identificado, el programa en el que estaban metidos era un programa de defensa en general y no podían hablar de este programa. Yo recuerdo el caso de los ASAT, de los antisatélites. A finales de los años 70, la Unión Soviética y también Estados Unidos por otra parte, pero la Unión Soviética concretamente, entró en unos programas de satélites antisatélites, por si acaso un día había que destruir los satélites que estaban observando o que estaban tomando información del lado contrario. Y este programa era un programa que consistía en dos satélites, un satélite que estaba en una órbita muy estable, circular, y el otro que tenía una órbita, este era el objetivo, el target, y el otro era un satélite de órbita muy excéntrica que adquiría una energía potencial en su apogeo y luego en el perigeo chocaba contra el otro. Al chocar, se destruía en muchísimos pedazos, algunos de los cuales reentraban en la atmósfera. Y fue una época en la que en el Japón se detectaron muchísimos ovnis. Estos ovnis efectivamente eran conocidos perfectamente tanto por los americanos como por los soviéticos. Y ni los desmintieron ni los dieron a luz, porque eran unos proyectos que estaban incluso en contra de los acuerdos que se estaban intentando firmar de defensa, los SALT, ¿no? Simplemente sucedieron, los filmaron, salieron en muchos periódicos. Yo no creo que los países intenten tener secretismo en los ovnis. Lo que pasa es que esto era un proyecto aparte, no se podía dar información de él. Yo tengo la seguridad de que eso existe y lo he vivido además. En cuanto ha habido algo así que se parezca a ovnis, aparece por la noche, depende, uno o dos tipos ahí raros,
pidiendo y exigiendo las evidencias que se hayan tenido. Y les digo que la oficina principal de esto está en Langley, precisamente donde está el gran centro de la CIA, hace 30 años por lo menos, y que han sido drásticos en sacar de en medio a todas las personas importantes. Lo importante, cuando es un pobre diablo, no, pero cuando es una persona importante, no tienen inconveniente en asesinarlo. Si quiere le digo unos cuantos nombres de colegas científicos a los cuales se llevaron por delante. Empezaron por el almirante Forrestal, que era ministro del Interior, lo tiraron del piso 16. Dicen que se suicidó, su familia siempre lo ha negado, fue el único que a Truman le dijo: esto hay que decírselo al pueblo. De 12 personas, entre los cuales estaban... Todos se han muerto ya, ¿verdad? Entonces, pero le puedo decir de esas personas secretísimas... Si hay este secretismo, ¿cómo se explica entonces que el Ministerio de Defensa americano le diera todos los datos que tenían al profesor Hynek para que estudiaran el tema? No, Hynek no sabía nada, casi nada sabía. Y ahora sabemos que Hynek no sabía nada. Creímos que sabía menos de lo que sabía, y de repente apareció, por ejemplo, en el informe de Groch 13, apareció él firmando una cosa en la cual había habido una abducción de un sargento que se lo llevaron en un ovni, y luego apareció a 3 kilómetros mutilado por completo, de una manera rarísima, como solían mutilar a otras gentes. Y ahí apareció Hynek, que nos extrañó que Hynek supiera eso. Si es que es decir, yo creo que ahora, y siento decirlo, pero creo que el señor Freixedo se está contradiciendo, porque primero ha dicho que Hynek no sabía nada, después ha dicho que Hynek sabía mucho y que lo dijo posteriormente. Hynek no sabía de la totalidad del asunto, no sabía nada. Es decir, no perteneció nunca al famoso MJ-12, nunca. Y entonces creímos, se engañó durante un tiempo y creímos que sabía menos, sabía algo más. Y después al fin fue cuando él empezó ya a salir para afuera, a sacar para afuera todo lo que tenía, que no era todo lo que hemos sabido después. Otra pregunta. Señor Fuenzalida, ¿qué misterio encierran las líneas de Nazca? Si Nazca era un aeródromo o un centro espacial, ¿cómo es posible que no exista ningún resto de metales u otros utensilios de civilizaciones que supuestamente serían superdesarrolladas? He especulado excesivamente sobre las líneas de Nazca. Hay un misterio, efectivamente. El misterio es la interpretación que se puede dar a las líneas. El argumento para afirmar que se trataba de un espaciopuerto ha sido doble. De una parte se ha insistido en la enorme cantidad de trabajo que podría haber costado la producción de esos dibujos. De otra parte se ha insistido en que los dibujos no tienen sentido si es que son vistos desde el nivel de tierra. Sin embargo, estos dos argumentos son falsos argumentos. El primero ha sido demostrado como falso por investigaciones de Morrison hace aproximadamente unos 8 a 10 años. En estas investigaciones se comprobó que la cantidad de trabajo necesaria y la cantidad de mano de obra necesaria para la producción de estos dibujos era inmensamente inferior a lo que se había supuesto en un primer momento. De otro lado, el argumento del ángulo de visión también es un argumento inadecuado. Por esta razón, implica el suponer que los constructores de las líneas de Nazca tenían los mismos propósitos y las mismas estéticas que nosotros los contemporáneos. Es decir, que el propósito de los dibujos era ser visto. Está demostrado desde hace muchos años, y el primero que lo mostró fue Franz Boas en los Estados Unidos, que las representaciones de pueblos primitivos no necesariamente son para ser vistas. Tenemos, por ejemplo, el caso de unas famosas cajitas Quakiut, en las cuales el dibujo grabado en la superficie del cuero es completamente ocultado por la manera como la caja es plegada. La caja no está destinada a ser vista ni tampoco el dibujo, está destinada simplemente a ser un receptáculo mágico. En el caso de las líneas de Nazca, las líneas no tenían por qué ser diseñadas para ser vistas. La hipótesis más razonable en el momento actual es que tiene que ver mucho más directamente con lo que en Gran Bretaña suele llamarse laypaths, y que se trata fundamentalmente de caminos ceremoniales para la satisfacción de ciertos rituales en el culto de las montañas. Quisiera hacer un comentario sobre eso. No sé qué parte de la audiencia de este programa conoce Dowsing,
It's another word for finding water Es underground. un término para encontrar agua en el suelo que se hace con And you find ramitas. energies emanating from the Y ground. también se encuentran energías que emanan del suelo. Es una ciencia bastante conocida, esa búsqueda de agua. Para ello es bastante posible, y eso lo puedo corroborar en cierta forma, es bastante posible, como digo, que las líneas de Nazca puedan representar las marcas de las líneas de energía, donde la gente sensible a estas energías puedan seguirlas fácilmente. Las líneas de Nazca, en mi opinión, podrían ser fácilmente las marcas hechas por la gente que siguen esas líneas de energía que pasan por bosques, llanuras, montañas, sea donde sea, son líneas que pueden seguirse, líneas de energía. Eso se puede corroborar por el hecho de que las aves al emigrar no pasan por esa zona. Una de las grandes cosas desconocidas en la Tierra es la comprensión de las energías de la Tierra. Las aves se desvían muchísimo en algunas zonas donde hay grandes energías. Entonces las líneas de Nazca pueden ser divididas en dos. Las líneas rectas, que pueden ser señales de energías terrestres realizadas por humanos. Las imágenes, los dibujos son totalmente distintos. Se pensaba, y quién va a negarlo, que podía haber alguna inteligencia que hubiera visto esas líneas y hubiera pensado, de la misma forma que uno puede hacer una huella con el zapato, con el pie en el suelo, desde un punto de vista elevado, se puede hacer mediante una cierta técnica dibujo de algunas imágenes que solamente se pueden ver desde una posición elevada.